toda la profecía que está escrita se tiene que cumplir. Decía el Señor, el tiempo señalado para los humanos tiene que llegar a su fin. Yo no puedo seguir prolongando el tiempo. Mi misericordia se ha prolongado por mucho tiempo. Esto debió de haber sucedido hace muchos años, pero yo tuve misericordia y por eso extendí el tiempo. Y yo le preguntaba y le decía, Señor, pero si aún una persona se arrepintiese, ¿podrá arrepentirse y tener acceso? Y el Señor me decía, la sangre del Cordero es la esperanza de la humanidad. Solo la sangre del Cordero puede revivir los pecados. Cuando Él me dice eso, yo sentí mucha paz y entendí lo que me estaba diciendo. En este momento Él me dice, ponte de pie, tengo que mostrar otras cosas. Cuando Él me dice que me ponga de pie, yo me pongo de pie. Y al instante, cuando yo me pongo de pie, empiezo a ver que la tierra empezó a temblar de nuevo. Empezó a temblar de una manera muy fuerte, pero fuerte, como no había estado yo ningún temblor, ni en el de la casa que acaba de experimentar hace que para mí yo creo que eran unas horas, unos minutos, no sé realmente cuánto tiempo había pasado. Entonces vi de repente a lo lejos como una estrella, pero en realidad no era una estrella porque no brillaba. Era como algo que estaba pasando a un lado de nosotros, muy cerca. Se miraba mucho más grande que la luna. Se miraba más grande incluso que el sol. No sé, se miraba muy muy grande. No sé qué sería, parecía como un tipo de astro, no sé, un planeta, no sé, dicen que la luna en Nueva York en cierta época del año se mira muy muy grande. Yo creo que a lo mejor podría compararse con esto, no la he visto, pero sí sé que se miraba muy grande, ocupaba casi, no sé, si ahorita volteamos al cielo y vemos el cielo, yo creo que ocupaba casi, no sé, el 40% de toda la vista del cielo. Era algo que se miraba como si estuviera muy cerquita de nosotros. Pero yo veía que traía otras cosas con ella, esta cosa, o no sé cómo llamarle, le voy a llamar astro, este astro que yo miraba que pasaba por un lado de nosotros, yo miraba que traía pequeñas rocas con ella y empezaban a ser disparadas a la tierra. Era como si la gravedad de la tierra estuviera absorbiendo esto y empezaban a impactarse. Vi el daño tan terrible que estaban causando estas cosas. Era como una lluvia de meteoritos, y se miraban que se impactaban en la tierra como si cayeran, no sé, bombas. Causaban grandes explosiones, muchos daños a las propiedades, a las ciudades. Muchas ciudades desaparecieron, pequeñas ciudades donde caían desaparecieron. Vi cómo los mares al impactarse se movían y causaban que el agua saliera de su cauce, así como un tipo de maremoto, qué sé yo. Fue algo tremendo. Lo que yo vi es algo que no sé cómo entrar en detalle para decirles, o para explicarles lo que viví, lo que vi en ese momento. Vi que la gente corría de un lado a otro, corrían para meterse debajo de subterráneos, debajo de algunos lugares, pero empezaron a hacerse, no sé, había partes en la tierra donde el sol empezó a penetrar mucho y empezó a quemar cosas. Veía como en ciertas partes de la tierra quemaba, pero quemaba hasta adentro. No sé, yo no sé cómo yo sabía, pero creo, si Dios me da la razón en esto, creí haber entendido que incluso hasta casi media o una milla de profundidad
quemó el sol hacia abajo de la tierra. Quiere decir que mucha gente que se escondió en cuevas, en subterráneos, también fueron quemados. No importaba que se metieran abajo de la tierra, que muchos se metieron hacia adentro. Yo veía cómo se metían en cuevas, hasta allá penetró la radiación del calor del sol. Esto no pasó en todas partes del mundo, pasó en algunos pedazos nada más, pero en esos pedazos quedaba todo completamente quemado. Todos los árboles se quemaban, se secaban, incluso las piedras se miraban quemadas, se miraban rostizados, la tierra se miraba que hervía, como si estuviera a punto de convertirse en lava, algo muy curioso. No sé cómo explicarlo, pero la tierra se ponía rojiza, muy fea, en esos pedazos donde entraba el sol. En ese momento, cuando yo ya veo todo esto, de repente veo a mi alrededor y veo hombres parados de pie, altos, muy altos. Yo creo que lo doble de la estatura o lo triple de una estatura de un ser humano normal. Y ellos traían en sus manos un shofar, un cuerno así largo, de carnero. Y donde ellos lo sonaban, después de haberlo sonado, abrían como un librito y empezaban a decir las palabras que estaban adentro de ese librito. Cuando ellos empiezan a decir las palabras que están adentro de ese librito, yo los veía que ellos empezaban a llorar, y ellos solo se exclamaban y decían: mi Padre, decían ellos, ten misericordia. Y luego decían: ay de los que están en la tierra, porque esto que me está pasando va a ser muy, muy difícil de soportar. Incluso yo los miraba que volteaban hacia el cielo esperando que Dios les dijera que no lo hicieran, pero ya el juicio estaba dictado y tenía que suceder. De repente salimos hacia la atmósfera, sentí algo que me impulsó hacia afuera, que me absorbió, y cuando me absorbió este ser, cabe decir que este ser que yo vi, o sea, el Señor, pero yo digo este ser porque lo vi en forma corporal, como si fuera un ser humano, un anciano. El Señor, cuando yo me movía, ya sea la atmósfera o así, yo sentía su mano en mi hombro. Él estaba detrás de mí, yo estaba enfrente, y yo sentía que Él era el que me estaba mostrando todas estas cosas. Cuando yo de repente salgo en la atmósfera, vuelvo a ver, pero ahora estamos enfrente del continente africano, y yo veo que empieza un aire que viene muy fuerte desde el lado este y empuja hacia el lado oeste, cruzando el Atlántico, y yo veo cómo sale como tierra, como si hubiera sido como una tormenta de arena, pero no era en sí arena, era peste, eran enfermedades que salían desde África y iban directamente hacia las Américas, tanto del norte como del sur, trayendo grandes enfermedades hacia ellos. Cuando yo estoy pasando por esto, el Señor dice: ven, dijo, te voy a mostrar otras cosas. Dijo, estas cosas séllalas, nunca hables de ellas, no las menciones. Esto que tú vas a ver, dijo, solamente 2 personas lo han visto. Y yo no entendí. Ya después, en otra visión que acabo de tener hace unos días, y cuando la narre se van a dar cuenta de lo que hablo, yo vi cosas. Él me llevó a otra parte. No sé si fue otra dimensión o fue otro lugar dentro del mismo universo, pero yo vi cosas que yo nunca pude imaginar que existieran.
Hay otras cosas que vi que sí lo hemos especulado, lo hemos hablado aquí en la tierra, que pudiera existir, que pudiera existir la posibilidad, pero no hay cosas que yo vi que ni siquiera han subido a la imaginación de uno, porque hay cosas que no, yo creo que de lo que existe es de lo que podemos imaginar, y yo creo que hay cosas que nuestra imaginación no alcanzaría, porque simplemente no las conoce, no las ha visto, no las ha palpado, no las ha escuchado. Entonces está muy afuera del alcance de nosotros. Cuando yo vi esas cosas, la perspectiva y todo lo que soy como persona cambió. Algo dentro de mí cambió. Sentí como que ahora entendía muchas cosas que yo... Es como si el Señor hubiera venido a darme entendimiento, sabiduría. Me dijo: estas cosas óigalas, nunca más las vuelvas a repetir. Este es un misterio, dijo. Solo 2 personas han estado aquí, y ahora tú. Y yo le decía, y estas personas lo han visto. Ese sí. En ese momento yo salí de esa visión, porque volví a ser empujado hacia atrás. De repente estábamos de nuevo en la atmósfera, pero ahora estábamos enfrente de Israel, desde la atmósfera. De repente empiezo a ver que había mucho desorden. Se oía mucho desorden en la tierra. Yo lo podía oír y ver, a pesar de que estaba desde la atmósfera. Y cuando esto está sucediendo, el Señor me dice: tenemos que retroceder en el tiempo. Y yo le decía: ¿retroceder? Dijo: sí. Algo que pasó hace unos años. Y yo le dije: está bien. Yo retrocedí en el tiempo, y de repente vi una figura hacia lo lejos, en la misma atmósfera. Vi una figura hacia lo lejos. Si tú en la atmósfera ves algo grande, es porque en realidad es grande. Porque en la atmósfera, si yo me veo así en mi cuerpo normal, pues no me veo como un puntito, porque todo es muy grande fuera de la atmósfera. Pero esta imagen era grande, era un ser que estaba de pie con los brazos extendidos. Cuando él está con los brazos extendidos, yo veo que se deja oír como un shofar, un ruido de un cuerno. Entonces yo empiezo a ver la tierra y empiezo a ver a 2 señoras que estaban platicando en su casa, en la casa de ellas. Y de repente una de ellas voltea hacia arriba, algo le da por voltear hacia arriba, hacia el techo. Pero esa persona ya no estaba viendo el techo, estaba viendo a este ser que tenía las manos abiertas, los brazos abiertos. De repente yo veo que esa persona se eleva a toda velocidad, y estando en el aire veo a la persona con una vestimenta así como si fuera una túnica blanca, y la veía sonriendo. Y mientras que esta figura estaba, ¿verdad?, con las manos abiertas, detrás de él se iban acomodando todos los que iban subiendo. Vi niños en la escuela, como todos miraban hacia arriba, niños pequeños, y inmediatamente todos eran succionados o arrebatados, llamados a estar en la presencia allá arriba. Y vi gente que yo conozco ahorita, gente que son hermanos en Cristo, y me dio mucho gozo verlos, ver que el esfuerzo de su trabajo estaba dando resultado. Cuando todo esto sucede y yo estoy ahí,
algo me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que la persona